Mi jefe me despidió injustamente sin importarle que le haya dedicado 10 años de trabajo para su empresa y sin ninguna opción de poderlo hablar, y ahí empecé a investigar más a fondo la empresa para poderlo demandar, y encontré algo muy turbio. No sabría decir con precisión en qué momento dejé de ser útil para la empresa. Tal vez fue después de mi 10º aniversario trabajando allí, cuando creí, de forma ingenua, que al fin había alcanzado una especie de estabilidad. Me llamo Javier Robles, tengo 47 años, y durante los últimos 10 me entregué por completo a una empresa de seguridad tecnológica llamada Kruger Systems. Daba igual si eran días festivos, fines de semana, o si mi hija tenía una función en la escuela, si la empresa necesitaba algo, yo estaba ahí. El día que me despidieron fue un lunes. Un lunes gris, nublado, de esos que presagian malas noticias sin necesidad de palabras. Fui llamado a la oficina del director general, el mismo hombre al que ayudé a construir su red de clientes, a quien defendí ante inversionistas cuando el barco parecía hundirse. Se llamaba Raúl Kruger, y hasta ese momento había creído que me consideraba más que solo un empleado. Estaba equivocado. Javier, esto es difícil de decir, pero tu perfil ya no encaja con la visión que tenemos para el futuro de la compañía, dijo con una expresión ensayada, sin siquiera mirarme a los ojos. Me entregó una carta de despido y una carpeta con un supuesto paquete de liquidación. No hubo oportunidad para el diálogo, ni una reunión de cierre, ni siquiera palabras de agradecimiento. Solo un guardia de seguridad esperando fuera de la oficina para acompañarme hasta la salida, como si fuera un ladrón. Nadie en recursos humanos me atendió, nadie respondió mis correos los días siguientes. Simplemente me borraron de su historia. Los primeros días fueron de rabia. Me negué a salir de casa. Apenas comía. Mi esposa me apoyaba en silencio, intentando sostenerme sin hacerme sentir más pequeño de lo que ya me sentía. No dormía. Me sentaba en el escritorio donde antes trabajaba desde casa y miraba la pantalla apagada, imaginando que aún formaba parte de ese engranaje que hoy me había escupido sin remordimiento. Pero luego algo cambió. Una noche, mientras revisaba mis antiguos correos, por costumbre o por masoquismo, no lo sé, te encontré uno que nunca había visto. Estaba oculto en una carpeta archivada, como si hubiera sido enterrado a propósito. El remitente era anónimo@krugersystems.net, y el asunto decía simplemente, no sabes bien qué hiciste al salir de ahí. Abrí el correo. Apenas unas líneas. No preguntes quién soy. Solo te diré que lo que sucede en la planta baja después de las 11 p.m. no tiene nada que ver con seguridad informática. Mira los contratos del proyecto, Ambra, si aún conservas tu acceso antiguo. No confíes en nadie. Ni en Raúl. Sentí un escalofrío. La empresa tenía 3 niveles. Yo trabajaba en el nivel ejecutivo, el segundo piso. La planta baja era restringida, supuestamente dedicada a servidores y almacenaje de hardware. Nunca me dejaron entrar ahí, ni siquiera cuando manejaba ciertos clientes importantes. Decidí tomarlo como una pista, aunque podía ser una broma cruel. Entré al servidor interno con un acceso que, por algún error o descuido, aún no habían revocado. Busqué el nombre Ambra. Al principio, nada. Pero al cambiar las palabras clave a códigos internos que solíamos usar en seguridad, apareció un archivo PUMBRA-DF restricted/classified Z. Estaba protegido con una contraseña. Intenté varias combinaciones. Y cuando puse el nombre del hijo de Raúl, al que gracias al poder del Guián conocí en una fiesta de la empresa, el archivo se abrió. Lo que encontré allí fue solo la punta de la iceberg, como dirían los chavos, pero bastó para entender que mi despido no había sido por desactualización profesional. Había algo más. Algo demasiado grande, y demasiado oscuro. Y ahora tenía 2 opciones: cerrar la computadora, fingir que nada de esto había pasado, e intentar rehacer mi vida, o seguir escarbando, aún sabiendo que podría poner en riesgo no solo mi futuro, sino también mi vida. Elegí lo segundo. Abrí el archivo de texto adjunto al documento principal con el corazón latiéndome con fuerza. Las palabras no eran muchas, pero el tono era tan frío y clínico que parecía escrito por alguien desprovisto de toda empatía. Proyecto AMBRA fase 2. Pruebas de comportamiento neural iniciadas con sujetos categoría C, personal externo sin vínculos familiares directos. Resultados preliminares, positivos. Se autoriza la transición a sujetos categoría B en próximas semanas. Riesgos legales, mínimos mientras el personal se mantenga no informado. Coordinador asignado, Dr. Esteban L. Ferrer. Nivel de seguridad, SEITA. Sujetos categoría C, personal externo sin vínculos familiares directos, pruebas de comportamiento neural. ¿Qué demonios estaba haciendo mi antigua empresa? La información era tan ambigua como alarmante. Y lo peor era que ese archivo no tenía fecha, pero su última modificación había sido hace solo 2 semanas. Recordé entonces a Elena, una recepcionista con la que solía tomar café por las mañanas. Desapareció sin explicación hace unos meses. Se decía que había renunciado abruptamente para mudarse de ciudad. Ahora dudaba de eso. También pensé en Carlos, un técnico que había sido enviado a la planta baja por un asunto interno y que jamás volvió a su puesto. Cuando pregunté por él, me dijeron que había sido transferido a otro edificio. Pero Carlos me había dicho que no tenía intenciones de irse.
Serían ellos, sujetos categoría C. Cerré la laptop de golpe, respirando agitadamente. Tenía que saber más, pero necesitaba ayuda. No podía hacer esto solo. Así que llamé a Lucas, el CEO Beltrán, un viejo amigo que había trabajado como ingeniero en la misma empresa, hasta que renunció hace 3 años por diferencias éticas, según dijo. Nunca me explicó qué había pasado exactamente, pero ahora entendía que quizás sabía más de lo que dejó ver. Javier, contestó, sorprendido. Vaya, pensé que nunca volvería a saber de ti. Lucas, necesito hablar contigo. No es por nostalgia ni por casualidad, es sobre Kruger Systems. Descubrí algo, muy turbio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz bajó a un susurro. ¿Qué descubriste exactamente? Algo llamado Proyecto Ambra. Aparece vinculado a pruebas con personas y hay un tal doctor Esteban Ferrer. Maldición, murmuró Lucas, casi con rabia. Estás metido en algo mucho más grande de lo que crees. Si estás dispuesto a seguir con esto, nos veremos en persona, mañana. Pero escúchame bien, no uses tu teléfono. No menciones más esto por aquí. Kruger tiene ojos en todas partes. Me dio la dirección de una cafetería en el centro, nada llamativo. Acepté, aunque ya podía sentir como una sombra se deslizaba detrás de mí, invisible pero real. Como si, al haber abierto ese archivo, algo hubiera comenzado a observarme también. Esa noche no dormí. Volví a abrir el archivo y empecé a seguir los rastros del tal doctor Ferrer. Encontré un nombre completo, Esteban Luis Ferrer, especialista en neurotecnología, ex investigador en un centro privado de experimentación médica en Argentina, cerrado por presuntas violaciones éticas. Desde entonces, su rastro era intermitente, hasta que apareció como asesor externo de Kruger Systems hace 2 años. Su contrato estaba oculto bajo un alias, EF Redline Consulting. Un patrón se repetía. Cada vez que Ferrer se vinculaba a una institución, en menos de 3 años esa institución se hundía en escándalos. Siempre por violaciones éticas, manejo indebido de datos biométricos, o incluso desapariciones de personal. Pero nunca había sido acusado formalmente de nada. ¿Quién era realmente ese hombre? Al día siguiente, me vestí con una goura y lentes oscuros. Tomé un taxi en lugar de mi coche, evité calles conocidas y hasta usé efectivo. Sabía que podía parecer paranoico, pero Lucas me había advertido con seriedad. Al llegar a la cafetería, lo vi en una mesa del rincón. Estaba más flaco, con el cabello más canoso que lo que recordaba, y la mirada cansada. Cuando me senté, lo primero que hizo fue sacar de su mochila un pequeño inhibidor de señales. Por precaución, me dijo, mientras lo activaba. Kruger Systems no es solo una empresa de seguridad, me dijo Lucas mientras bebía su café como si cada sorbo fuera su último respiro de normalidad. Lo que tú encontraste es apenas un fragmento. El proyecto Ambra fue ideado por Raúl y un grupo de inversores privados que se mantienen completamente en las sombras. No figuran en ninguna junta, pero controlan todo desde fuera. ¿Controlan qué? Pregunté, sintiéndome un niño jugando con fuego. Personas, Javier. Comportamientos. Decisiones. Ambra no trata de proteger datos, sino de manipular mentes. Lucas bajó la voz. Hace 3 años encontré planos internos de un tipo de tecnología de inducción sensorial. Usaban frecuencias inaudibles para alterar el estado emocional de empleados durante simulaciones. Pero lo que comenzó como simple monitoreo se convirtió en intervención. Insertaban estímulos en ciertas zonas de la planta baja, buscando generar respuestas específicas: agresividad, miedo, sumisión. Tragué saliva. No sabía si creerle o no, pero lo que decía coincidía demasiado con el tipo de proyectos que ahora veía en esos archivos restringidos. ¿Y por qué no lo denunciaste? Intenté hacerlo, pero no llegué ni a redactar el informe final. Un día me citaron en una sala de reuniones sin cámaras, me dijeron que había un error con mi contrato, y al día siguiente ya no tenía acceso a nada. Me echaron con una cláusula de confidencialidad reforzada. Si hablaba, perdía todo, y eso en el mejor de los casos. Me miró con una mezcla de resignación y advertencia. No sé cómo sigues vivo si aún puedes entrar al servidor. Quizás no lo saben todavía, dije, aunque en mi interior empezaba a pensar lo contrario. Lucas sacó una memoria USB de su chaqueta y me la deslizó por la mesa. Ahí tienes una copia de los registros que logré rescatar antes de irme. Hay contratos, correos entre Raúl y Ferrer, y hasta grabaciones de prueba. Pero lo más importante es el documento que los vincula a una farmacéutica llamada Neurodine Biotech. Según lo que encontré, Ambra no es un simple experimento, están probando un sistema de control emocional que podría aplicarse a escala nacional, incluso gubernamental. ¿Estás diciendo que, sí, que podrían estar creando una herramienta para manipular a poblaciones enteras sin que se den cuenta? Era una locura. Y sin embargo, tenía sentido. Siempre había notado un aire de secretismo en la empresa, pero pensé que era simple burocracia corporativa. Ahora me parecía una fachada cuidadosamente diseñada. Tomé la USB y la guardé con cuidado. Sabía que desde ese momento mi vida había cambiado. Pero antes de seguir, necesitaba entender algo más. ¿Qué pasó con los sujetos de prueba? Lucas me miró, y por primera vez desde que nos encontramos, bajó la vista.
Algunos terminaron con daño neurológico irreversible. Otros simplemente desaparecieron del sistema. Nunca hubo una lista oficial, y Kruger se encargó de que no hubiera familiares cercanos que hicieran preguntas. Pero sé que hay una carpeta con los informes médicos completos. Está en un servidor local, en la misma planta baja. Solo puede accederse físicamente desde ahí. ¿Y si alguien pudiera entrar? Lucas se quedó en silencio un momento, luego suspiró. No es imposible, pero necesitarías una tarjeta de acceso biométrico, y alguien desde dentro. Además, el lugar está vigilado 24/7 por un guardia llamado Ramírez. Le dicen el perro, porque nadie pasa sin que lo sepa. Miré por la ventana. La ciudad seguía con su ruido y su rutina, ajena a todo esto. Era como ver una obra de teatro sabiendo que el telón se iba a caer de golpe. Me levanté, y antes de irme, Lucas me tomó del brazo. Si decides seguir, Javier, no hay vuelta atrás. Esto no es solo por ti. Lo que descubras podría poner en chaca a más gente de la que imaginas. Y si nos equivocamos, puede costarnos la vida. Lo miré de frente. Ellos ya me quitaron 10 años. No pienso darles el gusto de quitarme el resto sin pelear contra esos fucking panzones. Durante los días siguientes, me moví como una sombra. Cada paso que daba era medido, cada conversación filtrada, cada gesto observado como si estuviera bajo un lente invisible. Lo que antes era rutina, ahora era paranoia. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en los viejos colegas que aún me saludaban con afecto por redes sociales. Mi única certeza era el objetivo, conseguir acceso a la planta baja. Gracias a la USB de Lucas, descubrí que Kruger Systems aún contrataba a una empleada de limpieza externa llamada Marina Godoy, quien ingresaba 3 veces por semana al edificio, incluyendo los niveles restringidos. Según los registros, tenía una credencial biométrica de nivel medio, pero con acceso limitado. Lo curioso es que, en los últimos 3 meses, su horario de entrada coincidía exactamente con las noches en las que se realizaban las simulaciones. Eso no podía ser casualidad. Me dirigí al edificio donde vivía, fingiendo ser un repartidor. Cuando ella bajó por el elevador y abrió la puerta con una bata de casa y cara de sueño, la reconocí de inmediato, una mujer de unos 50 años, rostro marcado por años de trabajo duro, pero con una mirada despierta. ¿Marina Godoy? Pregunté en voz baja. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Javier Robles. Antes trabajaba en Kruger Systems, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito hablar contigo. Es sobre lo que hacen en la planta baja. La expresión de Marina cambió de inmediato. Su mano se tensó sobre la perilla de la puerta, y sus ojos me escrutaron como si intentara leer mi alma. ¿Te mandó alguien? No encontré documentos, grabaciones. Y sé que tú entras allí. No quiero meterte en problemas, pero necesito entrar una vez. Solo una. ¿Una vez para qué? Para exponerlos. Para sacar a la luz lo que están haciendo. Tú sabes que no está bien, Marina. Lo sabes. Marina cerró los ojos. Por un instante, pareció debatirse entre dos mandos, el miedo y la justicia. Luego suspiró profundamente y abrió un poco más la puerta. Mañana. A las 10:30 de la noche. Lleva ropa negra, sin logos. Y ni se te ocurra hablar una sola palabra allá adentro. El perro es más listo de lo que parece. Asentí. No sabía si debía confiar en ella, pero era mi única opción. La noche siguiente me presenté en la entrada de servicio del edificio, tal como me indicó. Marina me esperaba con una de esas carretillas de limpieza que usan para empujar los botes de basura. Sin hablar, me hizo agacharme y cubrirme con una lona. El olor del cloro y los desinfectantes era fuerte, pero nada comparado con la adrenalina que me recorría el cuerpo. Ingresamos por el acceso del sótano. 2 veces nos detuvieron. La primera fue un guardia que le guiñó un ojo a Marina y le preguntó si tenía planes para después del turno. Ella soltó una risa forzada y siguió empujando. La segunda fue un escáner biométrico. Escuché el bip de su huella aprobada y sentí como el suelo bajo mí parecía volverse más denso. Pensé en salir y hacerme un umpa, todos los que estuvieran allí, pero el poder del Guián no es tan fuerte. Finalmente, se detuvo y levantó la lona. Estamos en el pasillo de mantenimiento. Al final, a la izquierda, hay una puerta de seguridad. Solo tengo 5 minutos antes de que revisen esta zona. Dentro encontrarás una terminal con acceso local. Haz lo que tengas que hacer, pero no pierdas tiempo. Gracias, Marina. De verdad. Ella no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de compasión y desesperanza, y luego se marchó. Avancé por el pasillo. El aire era distinto allí abajo, como si la humedad estuviera mezclada con electricidad. Llegué a la puerta, ingresé con la tarjeta que me dio Marina, y encontré la terminal. La encendí, y el sistema se activó con una interfaz anticuada, como de los años 90. Sin conexión a internet, sin nube, todo en disco local. Busqué la carpeta /registros/clínicos/archivos-completos. Encontré nombres. Cientos de ellos. Fotografías. Escaneos cerebrales. Informes de sesiones de prueba. Algunos hablaban de inestabilidad emocional inducida, otros de bloqueos de memoria, e incluso uno mencionaba la inducción de impulsos suicidas como mecanismo de control. No pude evitar sentir náuseas. Gente real.
Personas que quizás solo necesitaban trabajo, y que fueron convertidas en latas de laboratorio. Copié todo a una nueva USB. Justo cuando estaba por apagar la terminal, escuché pasos. Pesados. Constants. Inconfundibles. Ramírez. El perro. Me apuré, cerré el programa, saqué la memoria y salí por el pasillo en sentido contrario. Me oculté detrás de un tanque de agua, y desde allí lo vi. Un hombre grande, corpulento, con una linterna en la mano y una cicatriz que cruzaba desde la frente hasta la mejilla izquierda. Olfateaba el aire como un sabueso. Estuve a punto de ser descubierto, pero en ese instante, el comunicador del guardia sonó. Una llamada desde el control. Se giró y volvió sobre sus pasos. Salí de allí sudando frío, me reuní con Marina, y juntos subimos como si nada. ¿Lo conseguiste?, preguntó antes de salir. Sí, y ahora los voy a hacer caer. Marina no respondió. Solo asintió, y se alejó por el pasillo como si acabara de entregar una confesión de muerte. No fui directamente a casa. Sabía que, si lo que tenía en la USB era tan grave como parecía, cualquier movimiento podría ser monitoreado. Me hospedé en un motel barato al otro lado de la ciudad, de esos que ni siquiera piden identificación. Cerré la puerta con seguro doble, apagué mi celular y lo metí en una bolsa de aluminio que Lucas me había dado, asegurándome que bloquearía cualquier señal. Típico cliché de película de aliens como el de Martín el Mariano. Bueno, sigamos. Esa noche apenas dormí. Cuando amaneció, fui a un cibercafé y conecté la USB en una computadora vieja. El sistema se congeló unos segundos mientras procesaba los datos. Aparecieron carpetas con nombres en clave: Protocolo Z, interferencia selectiva, estabilidad comportamental. Una carpeta destacaba sobre el resto: sujetos fallidos. No quería abrirla, pero lo hice. Allí estaban los informes clínicos de personas que no habían soportado las pruebas. Rostros conocidos: Carlos, el técnico; Elena, la recepcionista. Incluso una mujer de nombre Miriam L., cuya fotografía coincidía con una antigua asistente que había desaparecido sin dejar rastro. Sujeto perdió el control motor tras la tercera estimulación. Presentó espasmos, convulsiones y eventual pérdida de funciones cognitivas. No es viable para fase 3. Registro clínico finalizado. Había vídeos también. Clips cortos de las pruebas. Uno mostraba a un hombre atado a una silla, recibiendo pulsos de sonido mientras gritaba frases incoherentes. Otro mostraba a una mujer llorando, repitiendo el nombre de su hijo mientras una voz mecánica la instruía a borrar sus emociones. Sentí que me faltaba el aire. Esto no era solo un proyecto experimental. Era tortura disfrazada de ciencia. Era manipulación humana al más puro estilo de una película distópica. Y Raúl Kruger estaba detrás de todo eso. Cerré todo, hice una copia de respaldo en un disco duro externo y contacté a Lucas. Le pedí que se reuniera conmigo esa misma noche en el motel. Cuando llegó, su cara cambió apenas vio mi expresión. ¿Qué encontraste? No le dije nada. Solo le pasé el disco duro. Lo conectó a su laptop y, a medida que iba viendo los archivos, su rostro se tensaba más y más. Cuando llegó a la carpeta de vídeos, cerró la tapa bruscamente. Esto es suficiente para que cierren Kruger Systems, y probablemente para que más de uno termine en prisión, si llegamos vivos a entregarlo. ¿Crees que nos están siguiendo?, pregunté. Javier, te lo diré sin laudios. Desde que abriste ese archivo, estás marcado. No lo dudes. Ellos ya lo saben. ¿Y qué propones? Tenemos que contactar a alguien fuera del sistema. No a la policía, no a medios tradicionales. Hay una periodista llamada Renata Luján, independiente, sin ataduras a ningún corporativo. Ya ha expuesto cosas similares, y está protegida por una red internacional. Si alguien puede hacer esto público y sobrevivir, es ella. Le pedí que consiguiera una reunión. Él asintió y me dijo que lo intentaría de inmediato. Pasaron solo 3 horas antes de que supiera que la caza había comenzado. Mi motel fue allanado. 2 hombres en traje negro se presentaron como funcionarios del SAT, buscando documentos fiscales. Por suerte, yo ya no estaba allí. Me había escondido en casa de un viejo amigo taxista que no usaba redes sociales, ni tarjetas, ni nada digital. Vivía desconectado del mundo, y por eso confiaba en él. Lucas me escribió por una línea cifrada: están en mi casa. Me voy. Nos vemos mañana en el punto acordado. Ya hablé con Renata. Renata. Tenía que llegar a ella antes que los otros lo hicieran. Porque si alguien podía frenar a Kruger Systems antes de que escalaran el proyecto Ambra al siguiente nivel, era ahora o nunca. Y yo ya no era solo un ex empleado buscando justicia. Era un hombre decidido a arriesgarlo todo por la verdad. Nos encontramos en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial casi abandonado, un lugar que Lucas había elegido por sus múltiples salidas y por la dificultad de ser rastreado. A las 11:17 de la noche, vi una camioneta negra detenerse a unos metros. Lucas bajó primero, luego una mujer con chaqueta de mezclilla, cabello recogido y gafas oscuras. A pesar de la hora y el lugar, tenía una energía firme, casi desafiante. ¿Tú eres Javier Robles?, preguntó, sin rodeos. Sí. Renata Luján. Soy yo. Me contaron que tienes material muy delicado. Más que delicado. Es criminal.
Es inhumano. Renata asintió y se acercó. Lucas sacó el disco duro de su mochila, pero antes de entregarlo, ella lo detuvo con la mirada. Antes de tomar esto, quiero saber si entiendes lo que implica. Una vez lo publique, Kruger Systems se volverá una bestia herida. Y las bestias heridas muerden. Ya lo sé, pero esto no puede quedarse enterrado. No después de lo que vi. Ella tomó el disco con cuidado, como si cargara Dynamite, y lo metió en una caja de metal blindada. Tengo un protocolo. Lo revisaré con mi equipo técnico en un lugar seguro. Si todo se confirma, lo publicaremos en las próximas 72 horas a través de varios canales simultáneamente. Pero necesito saber, ¿estás dispuesto a hablar en cámara? Con la cara descubierta. Eso da más peso, pero también más riesgo. Tú decides. Lo pensé. Por un segundo, me vi volviendo al anonimato, alejándome de todo. Pero luego recordé los gritos del técnico en la silla, los ojos vacíos de la recepcionista, y el archivo llamado Sujetos fallidos. Sí, hablaré. Renata asintió y sacó una grabadora de voz. Entonces empecemos. Durante la siguiente hora y media, grabamos todo. Desde mi contratación hasta mi despido, desde los correos internos hasta la infiltración a la planta baja. Lucas intervino varias veces para corroborar o completar ciertos datos técnicos. Renata no interrumpía mucho, solo hacía preguntas clave. Estaba armando algo grande. No solo un artículo, una bomba informativa. Cuando terminamos, apagó la grabadora y nos miró a ambos. Ahora deben desaparecer. Tengo contactos que pueden ayudarlos a salir del país por unas semanas, al menos hasta que esto estalle. ¿Tienen a alguien en quien confíen fuera? Yo pensé en mi hermana, en Montreal. Hacía años que no hablábamos, pero era mi única opción. Tengo a alguien, dije. Lucas asintió también. Renata se despidió con rapidez. Apenas se subió a la camioneta, se perdió entre las sombras del concreto. Nosotros salimos por la otra rampa, cada uno tomando caminos distintos, acordando no contactarnos por al menos 72 horas. Esa noche dormí en un hostal rural a las afueras de la ciudad, sin señal ni conexión. Esperaba que nada saliera mal, que Renata llegara a su refugio digital sin ser interceptada. Pero al día siguiente, vi el primer movimiento de Kruger. En redes sociales comenzaron a circular noticias falsas. Titulares que decían, ex empleado de empresa tecnológica, vinculado a red de chantajes, acompañados de una fotografía mía, mal iluminada y con aspecto sombrío. Incluso publicaron una supuesta denuncia en mi contra por acoso laboral de parte de una ex empleada. No era coincidencia. Estaban construyendo una historia para desacreditarme. Estaban moviendo los hilos. Y sin embargo, no me asustó. Me enfureció. No me iban a silenciar con difamaciones. Ya no. No después de todo. Entonces, esa misma noche, recibí un correo de Renata. Solo una palabra. Listo. Y un enlace cifrado. Abrí el enlace. Era un sitio espejo, preparado para resistir ataques. En la portada, un título con letras negras sobre fondo blanco. Los experimentos secretos de Kruger Systems, tortura, manipulación mental y el proyecto Umbra. Bajo ese titular, mi nombre, mi rostro, mi historia. Y todas las pruebas, vídeos, documentos, grabaciones, testimonios, todo. Renata había soltado la bomba. En menos de 6 horas, el contenido se volvió viral. Cadenas internacionales comenzaron a cubrir la historia. Grupos de derechos humanos exigieron explicaciones. Gobiernos pidieron informes. Un fiscal federal anunció una investigación. Y Raúl Kruger desapareció. Literalmente. Nadie lo encontraba. Su casa estaba vacía. Su número, desconectado. Algunos decían que había salido del país días antes. Otros que seguía escondido en algún lugar de la misma planta baja donde se gestó todo. Yo, mientras tanto, miraba el amanecer desde un aeropuerto, con un boleto en la mano, esperando a abordar un vuelo sin retorno inmediato. No sabía qué sería de mí. Tal vez perdería todo. Tal vez tendría que vivir escondido durante un tiempo. Pero una cosa sí sabía con certeza. La verdad, por fin, estaba allá afuera. Y aunque la guerra no había terminado, al menos, la primera gran batalla, la habíamos ganado. Ha pasado un año desde que Renata publicó el informe. Aquel día marcó el inicio de una tormenta que ni siquiera Kruger Systems pudo contener. El escándalo fue tan grande que las acciones de la empresa colapsaron en 72 horas. Los contratos con entidades gubernamentales y corporativas se cancelaron uno tras otro. Las oficinas fueron allanadas. El laboratorio de la planta baja, desmantelado. Equipos confiscados. Empleados citados a declarar. Pero Raúl Kruger nunca apareció. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que se había suicidado en una casa segura en Sudamérica. Otros que había sido silenciado por sus propios socios. Incluso había quienes creían que aún estaba en el país, operando desde las sombras bajo otro nombre. Lo cierto es que nunca se encontró su cuerpo. Nunca hubo confesión. Y nunca fue juzgado. De los altos ejecutivos de Kruger Systems, solo 2 terminaron en prisión. El doctor Esteban Ferrer desapareció semanas antes de que la Interpol emitiera una orden de arresto. Su paradero, hasta hoy, sigue siendo un misterio.
A Lucas lo ayudaron a instalarse en Portugal, bajo una identidad protegida. Yo pasé casi 8 meses en Montreal, viviendo con mi hermana, reconstruyendo poco a poco mi estabilidad emocional y mi vida. Renata fue nominada a un premio internacional de periodismo. Recibió amenazas, claro, pero también el respeto de millones. Su reportaje se convirtió en un documental que ya circula por plataformas independientes. No por fama, sino por verdad. A veces me preguntan si valió la pena. Y la respuesta es sí, pero con cicatrices. Perdí mi carrera, mi tranquilidad, mi anonimato. Pero también recuperé algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la capacidad de mirar a alguien a los ojos y saber que no tengo nada que esconder. Hace poco recibí una carta. Sin remitente. Solo decía: el proyecto Ambra fue solo el principio. Los verdaderos dueños aún están allá afuera. Prepárate. Quizá era una amenaza. O una advertencia. O una invitación a seguir luchando. No lo sé, pero lo que sí sé es que, si llega el momento de enfrentar otra vez esa oscuridad, no dudaré en hacerlo. Porque hay verdades que, una vez reveladas, no pueden volver a ser enterradas.